¿Cuáles son los orígenes de los clásicos más importantes del fútbol chileno? Pues ven, yo averígualo en Punto Cero. Bueno gente, sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal, y en este caso para hablar sobre un tema muy especial. Y es que, como ustedes bien saben, en mi video pasado, que hablé sobre la fundación de Colo-Colo, un par de comentarios me decían que se quedaron con las ganas de ver cómo había empezado la rivalidad entre Colo-Colo y la U de Chile. Y claro, en vez de hacer un video solo hablando sobre esta rivalidad, como en este canal tratamos de descentralizar un poco el fútbol chileno, qué mejor que hablar sobre el origen de todas las rivalidades importantes del balompié nacional. Así que, habiendo dicho esto, empecemos rápidamente con este gran video. Señoras y señores, obviamente vamos a comenzar con el mejor partido que puede ofrecer el fútbol chileno, el cual es Colo-Colo versus la Universidad de Chile, en donde ambos protagonizan el llamado Superclásico. Y claro, al ser los dos equipos más ganadores del país, obviamente ambos tienen mucha historia para contar, pero hablando en concreto de sus orígenes, a pesar de que los primeros partidos entre ambos se dieron en la década del 30, lo cierto es que en un comienzo este no era considerado como un clásico, sino que con el pasar del tiempo, este duelo poco a poco se volvía más picante, y con los años es que fue adquiriendo mayor relevancia, en donde podemos decir que el momento en que la historia se rompe sería en noviembre del año 59, y es que en aquel campeonato de primera división se daría una definición simplemente impresionante, y es que en aquel momento Colo-Colo llegó a estar en el primer puesto a 6 puntos de distancia de su más cercano perseguidor, que justamente era la U de Chile, pero al final del campeonato los azules logran remontar dicha distancia, y en la última fecha del torneo ambos quedaron igualados en puntos, por lo cual tuvieron que jugar un partido de definición para ver quién se quedaba con el título, y en dicha final, jugada un 11 de noviembre del año 59 en el Estadio Nacional ante más de 40.000 personas, en un partido muy apretado y friccionado, en donde primaron más las patadas por sobre el buen fútbol, la U de Chile ganaría aquel encuentro por un marcador de 2-1 con doblete del gran Leonel Sánchez, y ante esto el conjunto estudiantil no solo ganaría el segundo título de su historia, sino que además se clasificaría para la primera edición de la Copa Libertadores. Y por si esto fuera poco, este título y esta final ganada darían inicio a toda una década de triunfos azules en los siguientes años, ya que, como ustedes bien saben, la década de los 60 en el fútbol chileno fue simplemente de color azul, con el conocido equipo del Ballet Azul. Aunque claro, como ustedes bien saben, la historia no es algo certero en su totalidad, ya que a pesar de que puedo decirles que la definición del campeonato del año 59 fue muy importante, la percepción del público sobre este partido no cambió de la noche a la mañana. De hecho, según diversas entrevistas entre los jugadores de aquella época, en donde por ejemplo el jugador de Colo-Colo de aquel plantel, llamado Juan Soto, comentaba que a pesar de que aquel partido ante la U era muy importante, lo cierto es que en aquel momento las rivalidades más relevantes de Colo-Colo eran Magallanes y Audax Italiano, y justamente el público albo le pedía que ganaran dichos partidos. En cambio, el jugador de la U, Carlos Campos, mencionó de que a pesar de que había premio doble por vencer a Colo-Colo, decía que incluso llegaba a existir un premio triple por vencer a la Universidad Católica, es decir, tampoco la U consideraba a Colo-Colo como su máxima rivalidad, en donde según diversos periodistas deportivos mencionan de que a pesar de que la final del año 59 fue un punto de inflexión en la historia de este enfrentamiento, puesto que la U demostró que podía hacerle frente a Colo-Colo, mencionan que este partido se convirtió en una verdadera rivalidad alrededor de la década de los 70 y 80, puesto que en aquellos años el clásico universitario era uno de los partidos más potentes del fútbol chileno y no había cómo igualarlo. Pero cuando la Católica se fue a la B en el año 73, la U se quedó sin esa rivalidad, y ahí empezó con más fuerza aquella disputa con Colo-Colo. Pero a pesar de esto, una opinión aún más osada dentro del mundo del fútbol nos dice que este partido ya era una gran rivalidad desde su primer enfrentamiento en el año 35, puesto que en aquel primer partido entre albos y azules se cuenta que la U era un equipo amateur, y de hecho fue el campeón amateur del fútbol chileno en aquella temporada, y justamente jugó un partido amistoso ante Colo-Colo, quien ya era toda una potencia a nivel nacional, y que sobre todo venía jugando en los primeros torneos profesionales del país. Y a pesar de esta gran diferencia en el papel, el partido se cuenta que fue bastante peleado y muy disputado, y al final de aquel partido, Colo-Colo ganó por un marcador de 3-2, con un penal polémico cobrado en los últimos minutos de partido, algo simplemente insólito, en donde se cuenta que ese partido fue muy importante, no solo por los equipos que estaban en juego, sino porque estaban enfrentándose dos modelos diferentes de entender este deporte, ya que se enfrentaban profesionales contra amateurs en el marco de los primeros años del profesionalismo en Chile. Es decir, era un duelo que servía para probar si efectivamente el fútbol rentado era viable en el país o no, o si es que había alguna diferencia con los clubes amateurs. Y tal vez podríamos decir que sí existe una diferencia entre ambos modelos, pero el U de Chile, con su filosofía de juego tan aguerrida y apasionada, la verdad es que emparejó cualquier distancia que pudiera existir de esto lo deportivo. Así que, habiendo dicho esto, creo que depende de cada uno. Para ustedes, ¿cuándo creen que comenzó la rivalidad de este superclásico? ¿En el año 35? ¿En el año 59? ¿O entre la década de los 70 y 80? Déjame tu opinión en la caja de comentarios.
Bueno gente, y si ya hablamos sobre el superclásico, obviamente ahora es turno de hablar sobre el segundo partido más importante del fútbol chileno, el cual es el clásico universitario. Y dentro de todo, esta rivalidad es algo sencilla de predecir, ya que este enfrentamiento se ha ido de forma natural, debido a que acogía a las dos casas de estudios más importantes de Chile, en donde se cuenta de que antes de que se vieran las caras a nivel profesional, el 1 de noviembre de 1909 se enfrentaron ambas selecciones estudiantiles en un partido que terminó en un apasionante empate 3-3. En cambio, su primer partido profesional se jugó el 13 de junio del año 37, en el marco de la llamada Serie B, que era la segunda división de Chile en aquel entonces, en donde en el llamado Estadio Militar, la U de Chile le ganaría a la Católica por un marcador de 2-1, y ya en el primer partido entre ambos, en la máxima categoría, los azules también se llevaría la victoria, ya que el 2 de julio del año 39, la U le ganaría a los cruzados por 2-0, pero claro, como le mencionaba anteriormente, esta rivalidad iba más allá del fútbol, ya que al fin y al cabo se enfrentaban las dos universidades más prestigiosas del país, e incluso dentro de los partidos mismos la rivalidad iba mucho más allá, ya que antiguamente la gran atracción de los clásicos universitarios eran los espectáculos previos a los partidos, en donde justamente las universidades, con sus respectivos estudiantes, competían por ver quién era el mejor, en donde esta tradición casi que era más importante que el mismo partido de fútbol. Pero alrededor de la década de los 60, el duelo entre la U y la Católica tomó una relevancia mayor, debido al nivel de ambos equipos, en donde incluso se cuenta que por aquellos años dejaron en un tercer escalón a Colo-Colo, y es que en esa década las dos universidades ganaron en conjunto 7 títulos y definieron el campeonato en 2 oportunidades, en el año 61 y 62, con un título para cada equipo. Por ende, si es que me obligaran a sacar alguna conclusión, podemos decir que la rivalidad entre la U y la Católica ha existido desde los comienzos mismos de ambas universidades, ya que ambas competían por ser la mejor. Pero si hablamos en términos netamente futbolísticos, podemos decir que este enfrentamiento se transformó en uno de los más potentes del fútbol chileno a comienzo de la década de los 60, en donde ambos clubes se disputaban cada campeonato. Salimos de Santiago para hablar también sobre uno de los clásicos más picantes del fútbol chileno, como lo es el clásico porteño. Y tan picante es este clásico que, por ejemplo, esta noticia del año 2021 mencionaba que de los últimos 13 clásicos de aquel entonces, este partido sumaba la enorme cantidad de 14 tarjetas rojas. Una completa locura, la verdad, en donde puede que a veces el buen juego no esté asegurado, pero sin duda que las patadas y los expulsados nunca van a faltar. Y claro, este partido entre ambos enfrenta a los dos equipos más importantes y populares del Gran Valparaíso, y se le conoce como clásico porteño debido a que ambos clubes nacieron en el puerto de Valparaíso, tanto Everton en el Cerro Alegre como Wanderers en el Cerro Playa Ancha, aunque por cuestiones de la vida, a mediados de la década de los 40, Everton se radicó definitivamente en la ciudad de Viña del Mar. Pero bueno, la rivalidad entre ambos clubes, obviamente en un inicio, simplemente fue por cercanía geográfica, y a pesar de que se habían enfrentado varias veces, no fue hasta la década del 30 que se incrementó su rivalidad debido al creciente protagonismo de Everton en su liga local. Y claro, ya con el ingreso de dichos clubes al profesionalismo, siendo los primeros en ser considerados ajenos a la capital, la categoría de derbi se afianzó hasta nuestros tiempos, y desde entonces han protagonizado numerosos capítulos que han quedado marcados en la historia del deporte regional y chileno, en donde, hablando de estadísticas generales, podemos decir que Everton está por delante en el historial, ya que ha ganado más de 60 partidos, mientras que Santiago Wanderers solo tiene 50 victorias sobre el conjunto ruletero. Pero bueno, volviendo a los orígenes de esta rivalidad, su primer partido entre ambos fue en 1916, en el marco de la Liga del Paraíso, pero claro, en un primer momento este partido simplemente era uno más del montón, ya que el mayor rival de Wanderers en aquellos años era el difunto equipo de la Cruz FC, en donde la institución Caturra ya estaba consolidada como uno de los grandes equipos de esta región, mientras que Everton recién comenzaba a hacer su nombre en esto del fútbol, en donde podríamos decir que recién en el profesionalismo esta idea cambiaría, y sobre todo después de lo ocurrido en la década de los 50, momento en donde Everton le ganaría a Santiago Wanderers por un duro marcador de 17-0, siendo así la mayor goleada de historia de cualquier clásico chileno, en donde hay mucho misticismo en aquel partido, pero se cuenta que todo comenzó ante la negativa de Santiago Wanderers a presentarse a jugar como protesta al nulo respaldo que tenían desde la Asociación Central de Fútbol Chileno. Y claro, se cuenta que los jugadores de Wanderers no querían jugar, pero la asociación mandó un directivo con la misión de evitar la cancelación del partido, logrando así reunir a un equipo con solo 3 profesionales de Wanderers, completando los 11 jugadores con 8 juveniles, incluido un fotógrafo presente dentro del estadio, para que así el partido se jugase de todas maneras. Y se cuenta que en el entretiempo se retiraron 2 profesionales, lo que, sumado a la expulsión de 2 jugadores y la lesión de otro, hizo afrontar la segunda etapa solo con 6 futbolistas del cuadro Caturro, lo cual hoy en día será algo insólito de que se jugase, y en el pasado también, ya que si bien al inicio del segundo tiempo el árbitro, amparado por el reglamento, decidió suspender el partido, justamente el directivo enviado por la Asociación Central de Fútbol Chileno dio la orden de continuar con el encuentro, algo simplemente insólito y que queda dentro de uno de los momentos más increíbles del balompié nacional.
En Chile se denomina Clásico de Colonias a cualquiera de los partidos que enfrentan entre sí a elencos representantes de las distintas colectividades de inmigrantes que militan dentro del fútbol chileno. Y si bien históricamente han existido otro equipo de colectividades extranjeras como el Deportivo Alemán de Santiago, la Sportiva Italiana de Valparaíso o en su momento también el Club de Iberia de Los Ángeles, lo cierto es que el Clásico de Colonias hace referencia a los enfrentamientos entre el trío de Unión Española, Audax Italiano y Palestino. Pero en este caso obviamente me voy a centrar en el partido entre hispanos y itálicos, que sin exagerar es uno de los encuentros más históricos y con mayor tradición dentro del fútbol chileno, en donde el origen de la rivalidad, además de que se sustenta en que eran de las colonias más numerosas en el país en aquel momento, además se creaba en base a la buena presentación de ambos equipos en los años 20, lo que hacía que una gran cantidad de espectadores fueran a presenciar este encuentro, que no pocas veces, en especial durante la década del 30, terminaban en enfrentamientos entre hinchas de ambos clubes. De hecho, durante los años 30, la hinchada del Audax era una de las más bravas dentro del fútbol chileno, ya que, como lo mencionaba en el video del origen de Colo-Colo, en la final de la Liga Metropolitana del año 32, tras un incidente en el estadio italiano, los hinchas del Audax quemaron su propio estadio y pelearían con la policía. Que bueno, se cuenta que su primer partido oficial entre ambos fue en abril de 1922, cuando la Unión se llamaba como Club Ibérico Balompié y el Audax se llamaba exactamente igual, y se cuenta que ese partido terminó con un empate 0-0. Pero si tuviera que poner una fecha exacta, a pesar de que ya he dicho un par de momentos bisagra en este partido, en cuanto a lo puramente deportivo, entre finales de la década de los 40 e inicios de los años 50, es que este partido era sin lugar a dudas uno de los más competitivos del país, y es que en el año 48, tanto el Audax como la Unión se disputaban codo a codo el título de campeón, en donde se cuenta que en aquel año finalmente los itálicos levantarían la copa, mientras que en el año 51 nuevamente hispanos e itálicos se disputaban el campeonato, y en este caso ambos clubes quedarían empatados en puntos al final del torneo, por lo cual tuvieron que jugar un partido de desempate, en donde finalmente la Unión se cobraría revancha y le ganaría al Audax por un marcador de 1-0. Bueno, gente, puede que el fútbol en Santiago y en Valparaíso tengan un mejor nivel, pero a mí personalmente me encantan los equipos de la región del Biobío. Considero que en aquella región están los clubes más carismáticos del país, y claro, si hablamos de clásicos, hay que hablar sí o sí sobre el clásico penquista, el cual enfrenta a los dos equipos más populares del Gran Concepción. Por un lado, el equipo más antiguo de la ciudad, como lo es Fernández Vial, fundado en 1903, y por el otro lado, un club creado en base a la fusión de diferentes equipos con la misión de ingresar al profesionalismo, es decir, Deportes Concepción, quien se creó en el año 66. Y claro, ya desde la introducción nos damos cuenta de que ambos clubes tienen filosofías muy diferentes sobre cómo viven y entienden el fútbol, ya que de hecho se cuenta que le ofrecieron a Fernández Vial ser parte de esta fusión de los equipos y unirse al proyecto de Deportes Concepción, pero literalmente la gente del conjunto aurinegro decidió mantenerse fiel a su equipo y seguir independiente, a pesar de que esto sea perjudicial para ellos a nivel deportivo, ya que si Deportes Concepción ingresó al profesionalismo en la década de los 60, Fernández Vial, solo por decir que no, literalmente recién jugó en el sistema de ligas del fútbol chileno a comienzos de los años 80, y en aquel momento comenzó desde la tercera división, es decir, ya desde el vamos que hay mucha diferencia entre un equipo y otro, en donde se puede decir que en el antiguo campeonato regional de Concepción, Fernández Vial no solo era uno de los clubes más tradicionales, sino que junto a Naval de Talcahuano eran de los equipos más potentes de aquel torneo semiprofesional, y se cuenta que cuando le ofrecieron ascender al profesionalismo al equipo de Deportes Concepción, en los siguientes años Fernández Vial también quiso postular por su cuenta al sistema del fútbol chileno, pero la NFP lo rechazaba justamente porque Deportes Concepción hacía presión desde adentro para que no lo aceptaran, es decir, ya incluso sin haber jugado ni siquiera un partido entre ambos, ya los dos equipos literalmente se odiaban, en donde finalmente la rivalidad entre ambos se consolidó en la década de los 80, cuando ambos se enfrentaron en el marco de la segunda división. Y claro, el primer clásico penquista oficial fue en el año 82 y acabó en un tibio empate 0-0, y de hecho, los primeros 3 partidos entre ambos acabarían en empate, en donde recién en el cuarto enfrentamiento habría un ganador, y ese sería Fernández Vial, y se cuenta que el primer triunfo de Deportes Concepción llegaría recién en el año 88. Señoras y señores, viajamos al norte chico del país para hablar sobre el clásico de la cuarta región, que enfrenta justamente a los dos equipos más populares de aquella zona, es decir, los clubes de Coquimbo Unido y Deportes La Serena, los cuales de cierta forma se enfrentan por ver qué equipo manda en aquella región. Y claro, obviamente que además del fútbol, esta es una rivalidad geográfica entre ambos, ya que Coquimbo y La Serena son ciudades muy potentes e incluso tienen una idiosincrasia y una cultura diferente, en donde La Serena en su momento tuvo más influencia de la conquista española, mientras que Coquimbo tuvo un periodo
en donde literalmente habían piratas. Pero hablando sobre lo que pasa dentro de la cancha, el origen de la rivalidad comenzó a principios de la década de los 60, cuando a ambos clubes les tocó disputar el grupo 1 de la Copa Preparación, torneo que ganaría posteriormente los Granates, y además, dicho partido entre ambos también lo ganarían los Granates, y por si esto fuera poco, ese mismo año chocarían en 2 oportunidades más por el torneo de segunda división, y ambos partidos terminarían también con un triunfo serenense. Pero a pesar de la tendencia que se marca en los primeros partidos, este clásico ha sido dominado históricamente por el equipo pirata, con un amplio historial a favor, ya que en total Coquimbo ha ganado 47 partidos y La Serena solo 32 encuentros. Pero, si hablamos sobre diferentes estilos de vida y de idiosincrasia, obviamente hay que hablar sobre el clásico del Norte Grande, entre Deportes Iquique y San Marco de Arica, dos clubes muy representativos de aquella zona del país, y en donde ambas ciudades tienen mucha historia, incluso fuera del fútbol, y se cuenta que dentro de la cancha, ambos empezaron una rivalidad alrededor de la década de los 70, cuando los dos clubes ingresaron al profesionalismo, pero como le decía, la rivalidad se acentúa debido a las fuertes diferencias culturales y sociales que tienen ambas ciudades, sobre todo después de la anexión al territorio chileno, después de la Guerra del Pacífico, en donde no faltan los comentarios despectivos, resaltando los peores rasgos del otro, y las diversas redes sociales. Pero hablando solamente de lo que pasa dentro de la cancha, se cuenta que en total, sumando todos los campeonatos, Deportes Iquique le saca ventaja a Arica, ya que los Dragones Celestes han ganado 43 partidos, mientras que San Marcos solo ha conocido la victoria en 32 ocasiones. Bueno gente, antes de terminar con este gran video, voy a nombrar a dos clásicos más, ya que estoy seguro de que si no lo menciono, me matan en la caja de comentarios. Y claro, es momento de hablar sobre el clásico entre Colo-Colo y la Universidad Católica, y actualmente se le conoce a este partido como clásico moderno, pero si somos sinceros, nadie le llama así, es simplemente el clásico entre ambos equipos. Y claro, esta rivalidad, al igual que el superclásico, es difícil de definir una fecha exacta, ya que la Católica siempre estuvo peleando títulos en la parte alta de la tabla, con lo cual, históricamente siempre ha habido partidos interesantes con los salvos. Pero podemos decir que dicho enfrentamiento se acentúa a finales de los años 80, ya que en aquel periodo se recuerda que el U de Chile se iría a la B, y ante esto, el partido entre Colo-Colo y la Católica se volvía uno de los más atractivos de ver, y en total, Albos y Cruzados se han enfrentado 17 veces en definiciones de títulos, y la mayoría de ellas han sido desde la década de los 90 en adelante, en donde a pesar de la ventaja en el historial que tiene Colo-Colo por sobre la Católica, los Cruzados literalmente son el equipo que más veces ha derrotado a Colo-Colo en su propio estadio, lo cual da cuenta de una rivalidad bastante reñida entre ambos. Y aparte de las definiciones, en total, ambos clubes han disputado 3 finales del campeonato nacional, en que justamente se han enfrentado de forma directa, la primera de ellas en el Apertura del año 97, en donde luego de terminar empatados con 37 unidades, Colo-Colo y la Católica debieron jugar un partido de desempate a ida y vuelta para determinar el campeón del primer semestre, en donde se cuenta que los Cruzados se quedaron con aquel título, mientras que la segunda final, disputada por los dos clubes, fue en el año 2002, en el torneo de clausura de ese año, en donde Colo-Colo literalmente se encontraba en la quiebra, y aún así le ganó a la Católica en dicha final por un global de 5-2, mientras que la final más reciente entre ambos fue la del torneo de clausura del año 2009, en donde en el partido de ida, jugado en el Estadio Monumental, Colo-Colo y la Católica empataron 2-2, y en la vuelta, jugada en el Santa Laura, los albos se impusieron a los Cruzados, ganándole por un marcador de 4-2, y logrando así su estrella número 29. Bueno gente, y para terminar con este gran video, voy a comentar otro duelo interesante, que si no lo menciono, mucha gente lo hará por mí en los comentarios, y es la rivalidad entre Cobreloa y Colo-Colo, que la verdad este enfrentamiento no tiene un nombre como tal, pero si les soy sincero, no lo necesitan, y es que esta rivalidad nació tan rápido como el meteórico ascenso de Cobreloa, puesto que en los años 80, este partido se volvió uno de los más interesantes de ver en el fútbol chileno, debido a que ambos clubes se disputaban codo a codo cada campeonato, y esto sumado a la fuerte localidad que tenía Cobreloa en la ciudad de Calama, que hicieron que Colo-Colo tuviera una sequía de 23 años sin ganar en aquel lugar, hace que fuera un partido muy disputado entre ambos. Y bueno, en cuanto al registro total de partidos oficiales, se evidencia que los albos tienen 42 partidos ganados, solo 3 más que Cobreloa, que suma 39, mientras que en goles convertidos, la diferencia a favor de Colo-Colo disminuye a 3, ya que el Cacique le ha hecho a Cobreloa 154 goles frente a 151 de Cobreloa, es decir, es un duelo sumamente parejo, y es por esta razón que a pesar de estar muy lejos, geográficamente hablando, siempre es un enfrentamiento que llama la atención, debido a la paridad entre ambos clubes, la cual también se ve reflejada en los títulos que definieron, ya que ambos equipos se vieron las caras en definiciones de campeonato en 8 ocasiones, en donde Cobreloa fue campeón 4 veces, es decir, en el año 82, 92, Apertura 2003 y Clausura 2003, mientras que Colo-Colo también fue campeón en 4 oportunidades, pero todas ellas en el contexto de torneo largo, en donde le ganó la recta final a Cobreloa en los años 79, 81, 83 y 93. Y claro, como lo dije anteriormente, en finales cara a cara, Cobreloa saca una mayor diferencia, ya que parecía que en el año 2003
2003, el conjunto luino tenía de hijo a Colo-Colo, ya que Cobreloa le ganaría a los albos, la final del torneo de apertura y también la final del torneo de clausura de aquel año, en donde sobre todas las cosas se recuerda el campeonato de clausura, ya que en aquel momento literalmente Cobreloa saldría campeón en el Estadio Monumental, es decir, en la propia casa de Colo-Colo, algo simplemente impresionante. Y bueno gente, hasta acá el video de hoy, espero que te haya gustado. Soy consciente que me faltaron muchísimos más clásicos por ver, pero como dije al principio, incluí los que yo creía que era lo clásico más relevante del país, en donde si quieren una segunda parte de este video con más clásicos del fútbol chileno, pues solamente tienes que darle like, suscribirse y compartir, y dime en la caja de comentarios qué otros videos te gustaría ver en este mismo canal. Yo soy Punto Cero Chile, nos vemos.